ya tú no trabajabas para ese entonces porque tú no ¿no? podías No hacer podía nada. trabajar. Dependías de las personas porque no podías estar sola. Financieramente me imagino cero, sin Pero casa, porque te habían desalojado. no les conté, pero anteriormente a esto, yo había tenido 5 intentos de suicidio, anterior a todo esto que les conté. Y ni yo era una persona totalmente que vivía en la víctima, era una víctima de la vida, del gobierno, de mi familia, de todo. ¿No? Era una víctima, vivía en total escasez, o sea, en todos los sentidos de mi vida. Cuando hablo de escasez no hablo solo de dinero, sino en todos, escasez de amor, escasez de todo. ¿No? Que me estén llegando esos mensajitos. Pasé de sentirme un cero a la izquierda a sentirme, wow, estoy inspirando a alguien, estoy ayudando a alguien. Hola Romina, aquí. Hola, ¿cómo estás, querida amiga? Qué lindo estar acá. Sí, yo quiero preguntarle a todas las personas que están viendo, si alguna vez se han preguntado cómo es que a alguna persona le va tan bien con los negocios, cómo despega, es como que el dinero le llega de forma natural. Y hay otras personas que por más que se esfuerzan, por más que estudian, o sea, es una cosa muy fuerte, no tienen los resultados que quieren. Y lo veo demasiado, no solo en el ámbito de profesionales con su empleo, sino también en el ámbito de negocios. Entonces, yo quiero mostrarle a esta invitada que nos va a decir cómo ella pasó de estar en cero financieramente, en un hoyo, hasta llegar a sentirse plena con un negocio que no solo le da ingresos constantes y muy buenos, sino felicidad y plenitud. Entonces, Romina, cuéntanos, gracias por estar aquí, cuéntanos qué haces, háblanos un poco de ti. Bueno, gracias. Primero que nada, gracias por invitarme. Es un honor para mí estar acá y me pone muy feliz esto. Bueno, para los que no me conocen, estoy en redes como Romy Manifiesta, o sea, empecé hace un año aprox en todo esto del mundo digital. Si bien ya había impartido muchas veces en un montón de emprendimientos que fueron fallidos, pero hoy me doy cuenta que también eso pasó para mí, pasó por algo para que yo hoy llegue acá también. Y bueno, básicamente lo que hago yo es ayudar a las personas a manifestar conscientemente la vida que tanto quieren y lo hago a través de ebooks, vendo diarios de manifestación, de gratitud, journals, tenemos un club de expansión donde nos reunimos todos los jueves y bueno, básicamente eso es lo que estoy haciendo hoy en día y que realmente me ha cambiado por completo mis días y ya no lo siento como un trabajo, por decirlo así, ¿no? Es como que es parte de mí y lo disfruto, que creo que eso es la parte más linda de cuando a uno le gusta lo que hace y bueno, es maravilloso. Me encanta y suena genial. Y antes de como que dar más detalle de qué se trata eso de manifestación, para los que no saben, cómo uno llega a la conclusión, quiero tener diario de manifestación, quiero dedicarme a eso, enseñarle a la persona a manifestar la vida de sus sueños, que suena como algo lejos, no es algo normal, no muchas personas tienen esa ocupación. Pero antes de tú pensar en todo eso, ¿a qué tú te dedicabas? ¿Qué tú hacías antes? Bueno, de todo, era multifunción, pero una de mis profesiones fue, y por 7 años, yo era asistente personal, trabajaba con chicos con discapacidades. Y bueno, esa fue mi profesión durante 7 años. Dentro de ahí también hice muchas otras cositas, no es que solo hacía eso. También emprendí mucho en lo físico, no me fue muy bien. Pero bueno, como dije al principio, todas esas pequeñas cositas, esos pequeños actos que hice, esas pequeñas acciones me trajeron también hoy hasta acá y a encontrar, ¿no? Porque estuve como en la búsqueda de qué es eso que tanto me gusta. Entonces creo que todas esas pequeñas acciones que hice en el pasado también me trajeron hoy a donde estoy. Entonces, así empecé eh, como asistente para chicos con discapacidades. Wow, o sea, era una labor muy humana, muy linda, muy... Sí, sí, Wow. muy ¿Y qué te lindo. hizo llegar a eso, esa ocupación y cambiar drásticamente? Porque lo que haces ahora es completamente distinto. Y en realidad, o sea, todo llega, siempre digo, y una vez me llegó, bueno, una mamá que fue con la que más tiempo estuve, que fue la que estuve 7 años, después estuve ahí entre medio con otros chicos, y realmente me tocó el corazón cuando me contó, yo no sabía, el chico tenía autismo, tiene autismo, y realmente fue como, wow, o sea, ella me pidió ayuda, me acuerdo, yo no sabía nada, chicos, yo no sabía ni qué era autismo, o sea, nada, y ella necesitaba ayuda, necesitaba salir como de ahí, entonces, tipo, me dijo, por favor, ayúdame, algo así fue, y ahí me empecé como a adentrar un poco en esto del autismo y qué sé yo, hice un curso, después estudié también durante 2 años primera infancia, no, o sea, un montón de cosas con chicos. ¿Con qué edad Y fue eso? ¿En qué época? hace 7 años atrás, hace 7 años atrás, a los 20 y poquitos años.
me salieron como más oportunidades laborales en cuanto a este tema, porque obviamente que acá en Uruguay asistentes personales te paga el Estado, o sea, el Estado te contrata para que vos trabajes con los chicos. Entonces, trabajaba 4 horas con cada chico, tuve hasta, hasta 3 chicos Wow, eh, por día, ¿sí? Y bueno, y así fue todo. Estuve durante 7 años haciendo esa labor, que la verdad que era muy linda. Es más, yo renuncié a mi trabajo el año pasado, el 30 de julio del año pasado, porque no podía renunciar porque era algo, un apego que tenía con, bueno, con este chico último que les conté que fue el claro, primero y a su vez también fue el último. Y no podía dejarlo, por eso también comencé terapia, ¿no? Fue un montón de cosas. Tuve que comenzar terapia para poder cerrar ese ciclo, que si bien era algo que me gustaba, porque mi trabajo no era que no me gustaba, sino que me demandaba mucho tiempo, ¿no? Mucho tiempo de mi día, pero a mí mi trabajo sí me gustaba. Entonces, como que tuve que entender que había que cerrar ese ciclo para comenzar un nuevo ciclo. Yo ya estaba con esto del mundo digital hace varios meses y bueno, ya era como que necesitaba más tiempo para dedicarle a esto que también me estaba apasionando. Y bueno, y ahí decidí renunciar. Obviamente hoy en día seguimos teniendo contacto con esos padres, que eso es lo más lindo, pero obviamente es de otro lugar, ¿no? claro. ¿Y cómo lo descubriste, esto del mundo digital? ¿Cómo vino a ti? ¿Cómo fue? Porque a veces para muchas personas es difícil entender esas transiciones de la vida. Pueden suceder de dos formas, a través de declives, que si no ha visto la entrevista anterior, hablamos de un cambio por un declive, pero profundo, que pasó esa persona, eh, y ahí como que toda su vida empezó a cambiar. O por una revelación, porque te sientas vacío, porque algo como que llegó como una revelación a tu vida. Esas son, yo digo que las dos formas de cambiar. ¿Cuál fue la tuya? Bueno, claramente la mía también fue un punto de quiebre muy fuerte que tuve a los 26 años, 26, 27 años. Que bueno, fue todo un problema familiar y muy personal también con mi abuela, que bueno, básicamente me desalojó de mi propia casa. Yo habíamos comprado una casa, construido una casa de cero, y bueno, en los papeles había un error allí, estaba su nombre, bueno, toda una historia media extensa, que obviamente ella se apropió de eso y me desalojó de mi casa, obviamente por medios policiales, bueno, toda la cuestión. Fue todo un tema. Y eso la verdad que me dejó en un estado de total vulnerabilidad y no podía creer lo que estaba sucediendo, o sea, literalmente no podía creer que mi abuela, mi madre, porque yo viví con ella muchos años también, o sea, era mi madre, me esté dejando en la calle. Y bueno, a raíz de esa situación, comencé a tener muchos problemas físicos, tenía convulsiones todos los días durante un Wow. año. Wow. Y también, bueno, Por el eso choque emocional, me imagino, el shock emocional, sí. porque fue tu propia familia, Fue mi más propio, o sea, fuerte. fue muy loco el que eso me estaba sucediendo, ¿no? Es más, me acuerdo clarito el día que ella, fue un viernes, que ella me dijo, los voy a desalojar, bueno, nos dice ese día, y al otro día, yo sábado en la mañana, a las 6 de la mañana, por ahí, 5 y algo, me caigo de la cama y empiezo a convulsionar. Wow. Y mi pareja de ese entonces no sabía ni qué hacer, esta chiquilina es sana, o sea, ¿qué le está sucediendo? Bueno, llaman a mi padre, toda la cuestión, y me llevan al hospital y en el auto convulsiono 3 veces más. Y cuando llegan allá, o sea, no estaban entendiendo qué es lo que estaba pasando, claramente, me mandaron un montón de análisis, un montón de cosas que me hicieron, y no era nada neuronal, era todo emocional. Era como a ellos acá les llaman crisis conversivas, esas cosas, es como algo que te está sucediendo real, que vos ves que la persona está teniendo una convulsión o lo que sea, pero en realidad no es, o sea, no es real. Sí, vos lo ves como real y la persona lo siente como real, pero no es real, no es neuronal, digamos. Entonces, bueno, estuve así durante un año, todos los días, o sea, tengo todavía anotado en un cuaderno todas las que me daban, a qué hora, cómo eran, porque claro, tenía que llevar un seguimiento, la persona que estaba conmigo al lado, claramente, porque yo no era consciente de todo esto. Y bueno, me volví una persona totalmente dependiente, cien por Wow. ciento Yo no podía estar un minuto solo, o sea, no podía, porque me desmayaba, porque todavía todo esto, aparte de las convulsiones, vinieron desmayos, y me convulsionaba en cualquier lado, me desmayaba, me tenían que hasta bañar, porque yo Tú no no podías podía estar sola en ningún momento. nada, ni un segundo. Y así estuve por un año,
que bueno, estaba mi pareja de ese entonces, que para mí es un maestro espectacular hasta el día de hoy. Y mi mejor amigo se mudó para mi casa también para poder estar ahí conmigo. O sea, fue todo muy, muy revelador. En ese momento claramente yo no veía ninguna luz al final del túnel. Yo No. solo quería literalmente pasar de un sueño a otro. Es lo que le pedía a Dios, te juro. Que yo había noches que yo decía, por favor, que estas pastillas me lleven. Porque claro, estaba tomando 15 pastillas todos los días. Para que Wow. paren las tensiones, para que bajen, para que no me sienta tan mal, para un millón de cosas. Entonces este fue mi gran punto de quiebre, en donde yo dije, cuando pasó el tiempo, que claramente, o me quedo acá y me sigo hundiendo, o subo, O ¿no? sea, es un punto donde hay que tomar una decisión crucial en la vida de una persona. Total, ¿Qué te total. hizo tomar esa decisión? ¿Qué te hizo como, Emma, antes de ver cómo empezaste a resurgir, porque tú me dijiste que eso duró un año, y Un año, estamos hablando que ya tú no trabajabas para ese entonces porque tú no ¿no? podías hacer Podía nada. trabajar. Dependías de las personas porque no podías estar sola. Financieramente me imagino cero, sin Ceros. casa, porque te habían desalojado. Aún Entonces, estábamos viviendo en la casa, pero wow. estamos en ese proceso de desalojo. Y Porque antes de ver cómo empezaste como a ver la luz en medio de ese caos que muchas personas durarían años en salir. Tú me dijiste que duraste un año. Antes de ver, le quiero invitar a todos a que se suscriban, porque vamos a tener todas las semanas historias extraordinarias como esta, de personas reales, reales que atraviesan por unos caminos muy oscuros y aún así logran salir, que es lo que vamos a ver ahora. Entonces, Romina, yo quiero saber, ¿en qué momento empezaste a ver la luz? ¿Fue una decisión personal? Me imagino que tú dijiste, no, pero yo no puedo seguir así. ¿O qué te hizo ver un poquito de luz en medio de esa oscuridad? Bueno, un cumpleaños, mi cumpleaños número 27, cuando yo cumplí 27 años o 26, no me acuerdo bien, pero me parece que fue 27. Ese día yo estaba totalmente, o sea, me festejaron mi cumpleaños, pero yo estaba totalmente ida. Yo no era yo, ¿no? Eh, y me acuerdo que a los días me miro todas las fotos del cumpleaños y yo no sabía ni que me habían festejado mi cumpleaños. O sea, me llegué al punto de decir, pero ¿cuándo vinieron esta gente? Yo no me acuerdo de esto. O sea, se me borró esa parte y tipo, no podía creer lo que estaba viendo, o sea, mi cumpleaños, todo hermoso, precioso, y yo no me acordaba de eso, yo no me acordaba de eso, no me acordaba ni quién había ido, no me acordaba que habían estado mis padres juntos, porque mis padres son padres separados y habían ido los dos a mi cumpleaños, o sea, yo no me acordaba de nada. Y ese día, cuando vi toda esa foto, dije, o sea, no puede ser que yo esté en este estado, que no me acuerde de esa situación que fue hace 2 semanas atrás. Y eso me hizo hacer como un clic. Y ahí ese día me dije, "Oh, me quedo así y sigo viviendo como un zombie por la vida, porque literal, Audi, que yo de tanta medicación que me daban, yo estaba ida, una persona totalmente con la mirada ida, yo era totalmente apática a todos, Ni siquiera podías procesar lo que te estaba pasando. nada, o sea, yo era totalmente apática, quería solo pasar acostada y ni siquiera durmiendo, porque si me dormía convulsionaba. Entonces, ni Wow. siquiera me quería dormir, tenía miedo hasta dormirme porque tenía miedo que suceda eso, ¿no? Entonces, ese día me acuerdo que, bueno, empecé como a usar más redes sociales porque yo había dejado totalmente todo. O sea, yo no miraba tele, no hablaba con nadie, yo no usaba el celular, yo no usaba nada. Y bueno, ese día Chris, mi pareja de ese entonces, me dijo, me mostraba las fotos, ¿viste? De su celular. Y ahí yo me abrí Instagram de nuevo a los días, bueno, pasaron unos días, qué sé yo, ¿no? Que lo había cerrado. Y veo una historia, la primera historia que veo en Instagram fue una chica que sube un libro que estaba explicando que se había terminado de leer un libro y lo estaba como explicando, que le había dejado el libro. Y yo dije, wow, o sea, esto es lo que necesito en este momento, ¿no? El libro es el famoso libro que siempre hablo, bueno, para los que no me conocen, mi libro, punto de quiebre, que me hizo así, fue la Se llama magia. punto de quiebre, justamente. No, 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 fue como en ese punto de quiebre que yo ya Ah, no, llegó este libro que se llama ok. La magia de la sala del secreto. Y bueno, ¿qué pasó? Yo no tenía dinero para comprar el libro, yo no tenía ni un peso, o sea, yo estaba en ceros, chicos. Literalmente que nos ayudaba económicamente la familia de mi exnovio, y porque no teníamos plata.
Él no trabajaba, yo no trabajaba, o sea, yo estaba, había entrado en esto de, bueno, acá se le llama DICE, no sé cómo se le llamará en su país, es como que te siguen pagando pero muy poquito porque parás de trabajar. O sea, yo seguía generando, pero obviamente que no me pagan el 100% de mi sueldo, sino me pagan una partecita muy Como una chiquita que no. licencia Ahí de la va, licencia por enfermedad. enfermedad. Ahí está, eso Ok. mismo. Y bueno, nos pagaban muy poquito por eso. Entonces nos daba para comer, literal, y para pagar la luz, el agua y algunas cositas. Y la abogada, porque también con todo este tema estábamos con el tema del desalojo, todavía no nos habían desalojado. Seguíamos en la casa peleando, justo vino la pandemia también, por suerte eso nos ayudó a que no nos saquen rápido de ahí y nos dejaron un tiempo más, bueno. Y bueno, ¿y qué pasó? Por eso les digo esto de cómo nuestros pensamientos atraen, ¿no? Y las oportunidades y la ley de atracción y bueno, todo lo que hablo yo. Yo quería este libro y me puse a investigar del libro, miré videos, yo no sabía ni que existían los audiolibros, o sea, mi nivel de conciencia en ese momento era cero, literal, o sea, cero por completo. Nunca había escuchado un audiolibro, jamás. Y dije, y empecé a buscar info, lo busqué en Mercado Libre, cuánto estaba sumamente caro para mí en ese momento, yo no podía pagar eso por un libro, para mí eso era un montón, podía pagar, yo pensaba, con esto que pago un libro, pago un mes de luz, no, no puedo comprar un Wow. libro, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? A los días, esto es muy loco, yo quería ese libro, o sea, estaba en mi mente todo el tiempo. Voy a la casa de los familiares de Chris, que ella es maestra, y le cuento del libro, ay, el otro día vi un libro y dice que este libro me puede ayudar un montón. Y me dice, Romy, yo tengo toda la saga de los libros esos, del secreto. Y yo tipo, ¿qué me estás diciendo? Imagínate, yo en ese momento era la persona más feliz del mundo. Bueno, obviamente, claramente me prestó esos libros, me los comí en un mes, Libros. tres de la saga del secreto, en un mes me los leí, siendo que no Wow. venía leyendo hace pila yo, ¿no? Y me leí los tres libros en un mes. Y bueno, el libro para mí que fue el que me hizo el clic y el que me marcó fue el de la magia, que básicamente habla de la gratitud, ¿no? Y gracias a ese libro también hoy tengo mi negocio, porque gracias a ese libro yo creé mi propio diario de gratitud. Ok, Entonces, fue de ahí. fue de ahí, Y ahí, entonces, retomando un poquito, ¿cómo resurgiste? Empezó como, yo siento que toda la historia de los millonarios, así que empieza como esa transformación. Cuando llegan a un declive, con el desarrollo personal. Tú empezaste a autodescubrirte, a conocerte, como que cuando tú te sentías vacía en ese momento, como que empezaste a llenar esa vacía que estaba sin nada. Cuéntanos un nada. poquito de eso, ¿cómo pasó esa transición? Como que ahí en realidad, cuando lo empecé a llenar, o sea, a base de este libro, vuelvo y digo, ¿no? Empecé a cambiar el foco, empecé a agradecer lo que tenía y dejar de quejarme por lo que no tenía y lo que iba a pasar y que bla, bla, bla. Y por esa Entonces ahí situación que te dolía. Dejaste de enfocarte en esa situación. dejé de enfocarme en esa situación, ¿no? Entonces todo empezó a cambiar y ahí literalmente me empecé a conocer estos libros, también tienen muchos ejercicios, y yo nunca jamás había hecho algo de eso, algo de introspección. Entonces este mes que les digo, que les cuento que estuve leyendo esos tres libros, para mí fue un despertar por completo, porque yo no sabía que podía cambiar de perspectiva, yo no sabía que podía ver la vida desde otro lugar. ¿No? Entonces, cuando empecé a cambiar el foco, literal, o sea, empecé a cambiar el foco de lo que no tenía y empecé a agradecer las pequeñas cosas, las personas que A mi podía alrededor. comer por el momento, tenía que comer un plato de comida al mediodía y otro en la noche, que eso era Tenía alguien importante. que te cuidara. Tenía dos personas espectaculares que estaban ahí 24/7 para mí, que me ayudaron en todo. O sea, tenía tantas cosas por agradecer que no me di cuenta hasta que leí el libro, ¿no? Entonces, por qué también esto? Porque a mí nunca me enseñaron a agradecer desde el lugar este de tan genuino, ¿no? Sino que me enseñaron a agradecer, sí, bueno, me acuerdo que mi madre me decía, decirle gracias, al del almacén, no sé, al del supermercado, al del colectivo, pero no me enseñaba a que yo me sienta en la mañana y agradezca mi desayuno, agradezca la comida que tenía, jamás me enseñaron a eso, yo no sabía que eso se podía hacer. Entonces, qué lindo cuando descubrí esto, porque literalmente, como dijiste, o sea, me empecé a llenar a mí misma, ¿no? De cosas positivas, de cosas lindas que tenía. Y ahí empecé a sugestionar mi mente por completo. Pegué Que 8 cuentan un meses. poco de los ejercicios que te permitieron como que transformar esa situación, que parece imposible. Sí, 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 para mí fue muy duro, esa época de mi vida fue muy dura, pero la verdad que hoy la agradezco por completo.
Hoy en día te diría que fue la mejor época de mi vida porque me enseñó muchísimo. Pero te lo digo hoy, obviamente, en ese No, en momento yo ese no veía. momento no se ve así. Pero qué lindo, ¿no? Como dice Steve Jobs, cuando unís los puntos, ¿no? Cuando vas para atrás y mirás en retrospectiva, si esa parte mía no hubiese estado, yo hoy no estaría acá hablando con ustedes y contando esta historia tan maravillosa. Entonces, qué lindo poder unir los puntos en retrospectiva. Tú sabes, Bueno, haciendo un paréntesis, a mí siempre me ha dado como miedo, porque yo siempre escucho, bueno, me daba, ya no, pero siempre escuchaba como muchas personas, después de un punto de quiebre, de un momento de mucho dolor, un accidente, una enfermedad, una muerte de un familiar, algo terrible, resurgían y su vida se transformaba en algo espectacular. Y yo decía, Dios mío, pero a mí me daba miedo, porque yo decía, si esa es la forma de tú resurgir, o sea, no sé si decir, ok, lo acepto, porque a veces es mejor como quedarse en su zona de confort, en esa vida que ya yo conozco, segura, tranquila, que quizá no me da esa felicidad tremenda y esa pasión por vivir, pero me mantiene como tranquila. Y luego me di cuenta que eso pasa muchas veces viendo las historias, cuando no vivimos como conscientes, como tú decías, mi nivel de conciencia era cero. Yo no siento que sea o sea, necesariamente, siempre, tener un punto de quiebra terrible, porque siento que la vida de mil formas nos muestra el camino, nos los muestra, y no lo vemos. Entonces, ojo a todo lo que están viendo esto. Sí, puede pasar por un punto de quiebra y va a valer la pena, va a valer la pena cada segundo. O puede pasar por un despertar, pero ese despertar tiene que ser muy consciente de la vida que tú quieres construir. Entonces yo siempre he dicho que puede ser de dos formas, no nada más de una forma de una crisis profunda. Lo que pasa es que cuando estamos cómodos es difícil tú ver más allá de esa realidad que tú tienes. Pero después me di cuenta que la vida te va a lanzar, quieras o no. Entonces hay que afrontar esa vida de una forma más consciente, como nos va a decir Romina ahora. Y si no lo has hecho, si no has hecho ese despertar en tu vida, como ese cambio de, oye, esta es la vida que yo quiero y la voy a construir, porque hay cosas que no me gustan, no estoy viviendo al máximo. Estos ejercicios yo creo que nos van a ayudar muchísimo. Me encantaría que nos diga cómo despertar esa conciencia, cómo hacer esa introspección de por qué me siento a veces triste, vacía, por qué mi día a veces estoy como tan lineal, como en automático. Veo muchas personas viviendo en automático. Después de eso, me imagino que el automático se te fue hace mucho. sí, 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 sí. O sea, la presencia que tengo hoy en día, o sea, creo que no la tuve nunca, ¿no? Es como, cuanto más presente estás, más te llega. Pero volviendo un poquito atrás, como le estaba diciendo, o sea, empecé a sugestionar mi mente por completo y acá los ejercicios, ¿no? Empecé a pegar post-it por toda la casa. Mi casa era un santuario. Llegaba y era en el baño, en la cocina, en la ladera, en ¿Qué el cuarto, decían? ¿Qué decían? todo afirmaciones, o sea, muchas afirmaciones, eso que yo me quería creer, ¿no? Que yo era fuerte, que yo podía, que mañana iba a ser mejor, que hoy en la tarde ya iba a ser mejor. O sea, cosas así, empecé haciendo cositas chiquititas que me empezaron a cambiar mis días por completo y empezaron a hacer un movimiento en todo mi entorno que yo no lo puedo creer hasta el día de hoy. O sea, es como que, o sea, sí lo puedo creer, pero es como, wow, qué locura estoy viviendo. Y bueno, hasta hace poco, no sé si estuviste que yo estaba en un taller con David también, que decía, o sea, yo siento que estoy viviendo en un sueño, porque todo lo que me está sucediendo hoy en día, si bien lo pensé y lo creí y lo quería manifestar, es como, siento que el universo me ama tanto y me está dando tanto, que es, wow, qué lindo vivir desde este lugar. Bueno, Sí, y ya nos contarás cómo es tu vida ahora. Ya creo que la gente quiere saber luego de esta sí. transición. Pero cuéntanos más de esos ejercicios, de todas esas técnicas, para que la gente desde hoy, y aunque suenen sencillas, estas técnicas son extremadamente poderosas, para que la Sí, apliquen desde hoy. por completo. Bueno, y el primer ejercicio que hice, primero les recomiendo obviamente el libro de la magia, trae 28 ejercicios súper espectaculares que están para hacerlo una vez al mes, con eso les digo todo. Y uno de los ejercicios que más me marcó el libro fue hacerle una carta a la persona que más daño te haya hecho, ¿no? Esa carta la tuve que hacer tres veces en ese mes El por perdón. el perdón.
porque yo no podía, no le encontraba nada positivo a la situación. O sea, la hice 3 veces en el mes, porque yo decía, no, pero acá yo no estoy haciendo genuina, yo decía, esto lo estoy haciendo porque lo dice acá y que lo tengo que hacer, pero no, la hice 3 veces. Y un Y, paréntesis, Romina, porque es que para mí es completamente importante esa parte. Hay personas que hoy tienen un bloqueo con el dinero, que fue lo primero que dijimos al inicio, por la parte del perdón. total, Cuando yo total, empecé a liberarme, y yo también he hecho cartas de perdón, de personas que yo no aceptaba porque eran así, personas cercanas, familiares. Cuando yo hice eso, las cosas empezaron a fluir muchísimo mejor. Entonces, si tú sientes que hay alguien que tú no tienes que perdonar, trabájalo y tú vas a ver cómo muchísimas cosas van a mejorar en tu vida, entre esa, la parte financiera. total, total. Es que cuando tenemos rencor hacia otra persona o lo que sea, nos hacemos mal en nosotros. Y el perdón es un acto egoísta, diría yo, para el otro, porque en realidad yo no voy a ir a pedirle perdón al otro y voy a decir te perdono y le voy a explicar toda la situación, sino que lo voy a perdonar más por mí, para liberarme a mí misma, ¿no? Cuando yo perdono a otra persona, ni siquiera lo libero al otro, sino me libero a mí, Claro, ¿no? De esa carga que literalmente es como una mochila, porque yo tenía una mochila encima. total, Cuando pesadísimo. pesadísima, ¿no? Entonces, cuando yo perdoné a esta persona, que era mi abuela, claramente para mí fue la persona que más daño me hizo en ese momento, y que me llevó no porque también yo elegí estar ahí, ¿no? Porque también más adelante quizás ya hablo de esto, estamos eligiendo todo el tiempo, yo creé esa situación también, yo la creé, ¿no? Entonces, pero en ese momento para mí era la persona que más daño me había hecho y hoy la perdoné por completo, o sea, hoy le agradezco porque gracias a esa situación, como les dije hace un ratito, también estoy acá. O sea, si ella no hubiese actuado de esa forma, yo hoy quizás vaya a saber qué sería en mi vida, ¿no? Entonces, agradezcan esas cosas que a veces uno dice, esto no es tan bueno, la vida me está dando, y en realidad pensá eso, la vida te está dando, sí, algo bueno. Es más, yo tengo tatuado acá, todo pasa para mí, porque después que sucedió todo eso, para mí esta frase es mi lema hoy en día, y es todo pasa para mí, ¿por qué? Porque las cosas malas también pasan para mí. Porque como les dije lo anterior, ¿no? Si eso no hubiese sucedido, yo no estaría acá. Entonces, cuando agradecemos desde ese lugar genuino, eso malo, entre comillas, que nos pasa, literalmente la vida te da más cosas positivas y más cosas lindas para que vos puedas agradecer. Volviendo al tema de los ejercicios. Bueno, este fue uno de los ejercicios que me marcó, chicos, el tema del perdón es clave al momento de manifestar abundancia, al momento de manifestar la vida que deseamos. Es clave porque yo no puedo seguir subiendo de niveles si tengo rencor hacia otras personas. O sea, yo me tengo que sentir libre de alma, me tengo que sentir en amor. Y si yo tengo rencor, no me voy a sentir en amor. Entonces, es Total. muy importante eso del perdón. Y después otro ejercicio que hice, que lo hago hasta el día de hoy, lo sigo haciendo porque para mí es Todos los fantástico, días, perfecto, háblanos un poco. es la escritura, o sea, escribir es liberador. Ay, eh, sí, yo lo aprendí de ti, tú me has salvado con eso. es espectacular, o sea, yo, bueno, tengo mi diario donde escribo todos los días, o la mayoría de mis días, hay días que me mando audios también, después les voy a contar de esa técnica que es mi favorita. Pero el escribir es muy liberador. ¿Y qué pasa? A los que estamos tan en automático todo el tiempo, es automático de que no tengo tiempo y hago, muy desde esa energía masculina, escribir capaz que sentís que es una pérdida de tiempo, o no, voy a escribir rápido porque si no me tengo que ir a trabajar, o tengo que hacer los quehaceres del día, no sé. Entonces, vuelvo y les digo, bueno, ahora les voy a comentar una fórmula que para mí es la base, que es ser, hacer y tener. Entonces yo no puedo estar haciendo para tener, porque al final quizás tengo, sí, por supuesto, seguramente tenga, pero ese tener no va a ser tan libre, no va a ser tan amoroso, no va a ser tan pleno, ¿no? Entonces cuando yo trabajo el ser primero, cuando trabajo mi adentro, mi identidad, mi autoconcepto, después lo otro viene por consecuencia. O sea, las acciones van a venir porque yo solo voy a estar guiada a qué acciones tengo que tomar, o sea, el camino va a aparecer. ¿No? Y el tener es totalmente consecuencia de lo que yo soy hoy, ¿no? Porque no tenemos lo que queremos, sino que tenemos lo que somos, ¿no? Podemos querer un millón de cosas, pero si yo no me transformo en la persona que está apta y que tiene esa habilidad para tener eso, no lo voy a tener, por más que quiera. Y en el hacer en automático, no sabemos quién somos.
no sabemos quiénes somos, total. Y para que la gente entienda cómo que escribir, yo ya me levanto desde que empezó el año escribiendo. Me encanta, es que me encanta, porque ya yo tenía problemas de ansiedad, para que la gente entienda qué tan importante es esto. Y yo siento que eso se me fue ya. Si ya yo me estoy volviendo como que está volviendo, eso de que hacer, yo me pongo a escribir todo lo que quiero hacer y me libero. Y O verás. sea, una cosa impresionante. Yo escribo, mira, cómo me sentí en el día, qué logros tuve, cuáles son mis proyectos, todas las cosas que vienen alrededor de mi proyecto. O sea, yo escribo todo lo que yo quiero, así dentro de mí, como viviéndolo. Y eso es, de verdad, es más, pero compruébalo, por favor. Y me dejen comentarios qué tal cuando tú lo hagas y si lo vas a hacer. Entonces, ¿qué otro ejercicio? Bueno, vamos con dos más y ya te voy a hacer otra pregunta. Ok, después otro ejercicio súper lindo también, aparte del escribir, bueno, como dijo Audi, lo que te pasa en el día, también hacernos muchas preguntas. Las preguntas que nos hacemos son clave, ¿no? En vez de preguntarme, ¿por qué me está pasando esto? ¿No? Cambiar ese por qué por ese para qué. ¿Para qué me está pasando esto? ¿Qué tengo que aprender de esta situación? Literalmente hacerte la pregunta y responderla, ¿no? Y también en los momentos malos, ¿por qué me sentí tan frustrada hoy? ¿Por qué me enojé con tal persona? ¿Por qué Es ser actué de esta consciente, forma? ser Estar consciente consciente. Y eso te va literalmente y haciendo más sentir, consciente. sentir. La clave. Sentir es el secreto. Total. Me encanta, Romina, me encanta. ¿Algún otro más? Y eso es lo que les iba a decir. Escriban, para trabajar el ser, yo les diría que escriban su rutina ideal de un día, ¿no? ¿Qué hago desde que me levanto hasta que me acuesto? ¿A qué hora me levanto? ¿Qué hago apenas me levanto? ¿Qué desayuno? ¿A dónde voy? ¿Con quién trabajo? ¿Quiénes son mis socios? ¿Tengo pareja? ¿No tengo pareja? ¿Dónde vivo? ¿En qué parte? ¿Cómo es mi casa? Todo, a detalle, sin limitaciones. Una vez que yo tengo esto escrito, esto me acuerdo que es muy loco porque cuando yo escribí por primera vez esta carta a mí misma en mi rutina ideal, mi día maravilloso, espectacular, la leí al tiempo y yo no hacía ni una de las que había escrito ahí, nada, ni siquiera levantarme temprano. Entonces, cuando yo vi eso, dije, a ver, si yo me quiero convertir en esta persona, tengo que empezar a actuar como esta persona. ¿Cómo comienzo a actuar? Me hice un checklist. Por ejemplo, decía, me levanto a las 5 de la mañana, voy a entrenar, bla, bla, bla. Entonces yo ponía, sí, levantarme a las 5 de la mañana, ir al gimnasio, desayunar tal y tal cosa, ¿no? Eso es un checklist, me dice, un checklist. Ujú. ¿Y qué iba haciendo? Me empecé a anotar, obviamente, me inscribí en un gimnasio, empecé a comer saludable, ahora literalmente todo lo que tengo en mi heladera es todo saludable porque ya ni siquiera compro nada chatarra. ¿Por qué? Porque no quiero tampoco, bueno, léanse Hábitos Atómicos que habla mucho de Ay, eso. buenísimo. Sí, Hábitos Atómicos espectacular. Y bueno, empecé a hacer literalmente lo que decía ahí. Y hoy, si yo me vuelvo a leer esa rutina ideal, ese día ideal mío, es mi día actual de hoy. O sea, hoy hago Es tu todo vida ideal. Esa rutina ideal creó tu vida ideal. completo, por Me completo. encanta. Entonces tú nos cuentas, Romina, que empezaste en ese descubrimiento personal, empezar a hacer cosas diferentes, ser más consciente, ya saliste de ese modo zombie que no te dejaba ni siquiera vivir ni agradecer las cosas que tú tenías. Y eso te llevó a construir un negocio. Tú empezaste a hacer tu diario de manifestación, que ojo, ella lo estaba viviendo. Lo que ella estaba viviendo y atravesando con esa situación que pasó, se transformó en algo que iba a ayudar a los demás. ¿Cómo empezó ese negocio? Cuéntame un poco, ¿cómo empezó a resurgir ya esa emprendedora? Porque en esa Total. situación, ojo, recuerden que no había nada financieramente. Nada, nada. Bueno, cuando yo empecé a enfocarme y cambié el foco, claramente todo empezó como a cambiar un poco, después yo volví al trabajo. Y lo más loco de esto es que una vez que yo tomé la decisión de salir de ahí, no me vino una convulsión más, no me desmayé ni una vez más. Y esto es muy raro, porque ni los médicos lo entendían. Cómo de un día para otro esto había parado. O sea, hasta yo, obviamente que fui a muchas terapias alternativas, bueno, hice de todo en ese momento, porque mis padres y bueno, y toda mi familia me llevó a un millón de lugares, pero, o sea, eso paró, ¿no? Entonces, bueno, comencé otra vez como a salir otra vez al mundo, al tiempo empecé a trabajar de nuevo, empecé como a volver a mi rutina, pero yo quería algo más, ¿no? Yo quería algo más
y literalmente me puse a buscar en internet cómo generar dinero extra. Y apareció una plataforma que se llama Hotmart, que es con la que trabajo hoy en día. Y bueno, me acuerdo que yo en ese momento me había quedado solo con un trabajo, por ende cobraba $300, nada más, solo $300, y que acá es muy poco en Uruguay. Sí, aquí también es el Y sueldo mínimo, $300. bueno, yo en Bueno, realidad, o a sea, esta fecha. claro, claro. Sí, yo me había quedado con uno solo de esas 4 horas. Recuerden que yo antes de que me pase todo esto tenía 3 trabajos, o sea, 3 chicos, y por cada Ujú. uno me pagaban $300. Entonces solo me quedé con uno, porque achiqué mis horarios por completo. Bueno, entonces, eh, cuando pasó esto, que volví al trabajo, todo, bueno, apareció Hotmail, yo lo miraba como de lejos, y me acuerdo que, bueno, apareció una capacitación que en ese momento valía $270. Y yo decía, El pero sueldo. pago esto, me quedo sin plata. O sea, y todavía tengo que pagar las cuentas, no es que yo tenía mi salario libre para mí por completo, no. Entonces yo dije, bueno, tal, lo que puedo hacer es sacarlo en 2 cuotas con la tarjeta de crédito y probar. O sea, mi mente era probar, me va a ir bien, decía yo. Y lo saqué, hice eso. Compré esa capacitación en 2 cuotas. Mi tarjeta en rojo, porque ya tenía otras cuotas. O sea, yo estaba hasta acá, ¿no? Me acuerdo que Chris, que era mi pareja en ese entonces, me daba tan para adelante y es una persona tan maravillosa que me decía, o sea, yo confío en vos y confío que esto te va a funcionar, o sea, hacelo. O sea, creo que Bueno, si yo no hubiese tenido apoyo. claro, si yo no hubiese tenido una persona al lado que haya confiado tanto en mí, quizás yo no sé si tampoco hubiese confiado yo tanto en mí, ¿no? Entonces él, tipo, yo dudé en comprarlo y me dijo, no, compralo porque, o sea, estoy segura que te va a funcionar. Bueno, lo compré, empecé a capacitarme, me acuerdo que arranqué vendiendo un curso de autismo, un ebook, porque era lo que yo sabía, ¿no? Yo Claro. había trabajado ya varios años con eso, entonces sabía cómo eran los temas, y comencé a vender, hice mis primeros $700 con ese ebook de autismo. Y bueno, al pasar el tiempo, como que me fui un poco desmotivando, porque o sea, había mucha, en el mundo digital, si bien está muy bueno, mucha gente que te va con la verdad y que te dice muchas cosas lindas, también está el lado malo del marketing, que es esa gente que literalmente te vende humo, y bueno, empecé como a entrar en ese ambiente de que no me estaba gustando mucho, y decidí apartarme un poco del marketing. ¿Por qué? Por eso mismo, porque no me estaba gustando tanto el ambiente. Y dejé como de junio hasta noviembre, dejé por completo el marketing. Y, o sea, si bien seguía estudiando un poco, lo abandoné, o sea, yo no vendía más, no ponía más mi link en ningún lado, o sea, dejé. Y en este momento yo comencé a crear mi diario de gratitud, ¿por qué? No para venderlo, en ningún momento cuando Para comencé a ti. crearlo pensé en venderlo, no, para mí. Entonces yo dije, voy a crear un diario en Canva, porque me había metido a este mundo digital, había comenzado a usar Canva, me gustaba cómo era esto de crear cosas y crear anuncios y todas esas cosas. Y dije, puedo crear un ebook acá. Ni siquiera le llamaba ebook yo, le llamaba libro, un libro para imprimir. Y empecé a crear mi diario porque quería uno de esos que escribí, que bueno, lo tengo acá, mira. Este fue mi primer diario. Acá. Este fue mi primer ¡Ay, qué diario. lindo! Ahora ya hay otras versiones, pero este fue el primero. Y bueno, yo quería tipo algo así que tenga para escribir todos los días, ¿no? Todos los días poder poner cómo me sentía, qué estaba agradeciendo, cuál era esa intención del día. Y, y bueno, así empezó. Fue pasando el tiempo. Al tiempo yo compré otra capacitación de gente que estaba más alineada con lo que yo quería. Y nada, y se hablaba un poco de subir tu propio producto. Yo decía, pero yo subir mi propio producto. O sea, eso lo veía muy lejano yo, pero personas que sabían. Yo no creía que sabía tanto, ¿no? Entonces, esto a mí me estaba hiper funcionando porque mis días habían cambiado al 100 por completo, o sea, mis días eran otros. Yo ya estaba contenta acá. No es que todavía, si bien no tenía la libertad económica que quería, yo no pensaba en eso. Yo no pensaba en O eso. sea, ojo, porque hay puntos que a la gente se le va de los caminos que tú estás recorriendo hasta llegar allá. Hablamos primero de ese desarrollo personal, ese autodescubrimiento. Tú te empezaste a convertir en la persona que te iba a llevar a la vida de tus sueños. O sea, tú empezaste en el momento de tomar la decisión a través de una herramienta, de un libro maravilloso. Después ya tú empezaste a retomar la vida que tú tenías, pero no igual, porque tú no te sentías igual. Empezaste a generar, ok, vamos a generar lo mínimo para yo poder por lo menos cubrirme ya, hacerme responsable de mí. Y luego tú empezaste a crear días más lindos para ti. O Total. sea, ¿cómo hago de mi vida algo más satisfactorio? Empezaste a ser feliz.
Total. Independientemente que en ese momento no tenías dinero, o sea, tenía lo básico, estamos hablando que ya tenía lo básico financieramente, pero tú no te quedaste en eso. Tú te quedaste, yo quiero ser feliz. Y ahí fue que vino ese diario de manifestación. Me imagino que esos 5 minutos diarios te recargaban todo tu día. Por Entonces completo. luego, porque ya tiene, déjenme contarle que ya tiene varios diarios que nos va a contar. Cuéntanos entonces ya cómo tú lo lanzas, cómo tú dices, esto se puede convertir en un negocio. Bueno, pasó el, Ah, pasó, se me pasó un paso, perdón. Tú invertiste en ti. Aunque tú eh, tenías lo mínimo para sobrevivir, tú dijiste, tú sabes que yo me quiero capacitar, yo no quiero dejar de crecer y de aprender, porque la vida me va a dar algo más. Tú hiciste algo distinto, que fue invertir. Y fíjense, si no han visto la entrevista anterior, véanla, que exactamente es igual. Lo que le permitió, eh, ¿cómo se dice?, crear ese negocio exitoso a la persona que entrevistamos anterior, fue tal cual como tú, invertir en su capacitación. total, total. Somos eternos aprendices, o sea, tenemos que aprender eso también, ¿no? Que si no invertimos en nosotros mismos, o sea, hay que aprender a pagar el precio, en tiempo, esfuerzo y dinero también, ¿no? Porque si yo me quiero convertir, si yo sé que una persona ya tiene los resultados que yo quiero, tengo que acercarme a esa persona. ¿Cómo lo puedo hacer? Pagándole para que me ayude, ¿no? Entonces, esas cositas que obviamente después yo al próximo año me súper le pagué a mentores directos, uno a uno, para que literalmente me O sea, lleven a donde tú yo ahorraste para eso, aunque sea lo mínimo, me imagino. quiero estar, ¿sí? O sea, escuchen esto, yo les estoy hablando, esto que les estoy contando ahora fue en el 2022, estamos en 2024, no fue hace 5 años atrás, fue en el 2022, esto último que les estoy contando, del diario, bueno, y toda la cuestión. Bueno, entonces pasó esto, el diario, toda la cuestión, yo lo creé divino, maravilloso, me lo imprimí y bueno, y lo empecé a usar para mí. Y en noviembre, bueno, compro esta capacitación que les dije, estaba más alineada con lo que yo quería, que era más espiritual, bueno, en fin. Conecté mucho con eso y hablaban de crear un producto. Y yo dije, yo no creo poder crear un producto, o sea, si bien todavía no me sentía capaz yo. Y después dije, pero si yo ya tengo un producto y lo estoy usando y me está funcionando, me podría subir. ¿Qué hice? Subí mi diario como pude, me miré 5 videos en YouTube para fijarse cómo subir esto, bueno. No, yo soy muy autodidacta, eso también se los recomiendo mucho, sean autodidactas. O sea, cuando no saben qué hacer, YouTube tiene todo. O sea, YouTube hoy en día es una plataforma, es una escuela. No sé Sí, cómo hacer esto, YouTube. O pagar también, que obviamente te va a estar la info más ordenada, claramente. Pero YouTube tiene mucha información, mucha información. Bueno, entonces lo subí noviembre del 2022 y claramente no pasó nada, solo lo subí, ¿no? No hice más nada que un eso. paso. Pasó. Faltaban unos cuantos. Faltaban unos cuantos, claro. Y dejé un poco de nuevo, o sea, me motivaba rápido. Era como, no sé, quería así, todo divino, lo subo y después como que, ¿y ahora qué hago? Porque no sé qué hacer, ¿no? Y un punto, por esto que no sé qué hacer, yo utilizaba mucho lo que era tráfico orgánico, parte orgánica, ¿no? Entonces tenía que poner bastante de mi tiempo para subir todo esto a redes, me tenía que haber creado una comunidad y bueno, todo eso que yo eso no lo hice, ¿no? Entonces obviamente que no se iba a vender solo, por más que esté subido a la plataforma y toda la cuestión, en el diario no se iba a vender solo. Bueno, entonces me desmotivé nuevamente. Llegó fin de año y y bueno, como todos los años, en enero me acuerdo que tuve licencia, toda mitad de enero, y mi enero fue un desastre. Caí como en un pocito otra vez, me pasé acostada mirando TikToks, literal, ese eran mis días, y o sea, yo estaba consciente de que estaba acostada todo el día mirando TikTok porque no me había ido de vacaciones a ningún lado porque no tenía plata. Yo decía, o sea, estoy perdiendo el tiempo acá, estoy perdiendo el tiempo, pero yo seguía scrolleando, scrolleando, scrolleando. Hasta que me acuerdo que un día lloré tanto, o sea, literalmente me entró una angustia de decir, ¿qué quiero en mi vida? O sea, quiero hacer algo que me llene, algo que me dé ganas de levantarme, que me dé ganas de estar haciendo algo y no estar scrolleando viendo la vida de otras personas en este momento. Me levanté de la cama, eso fue a mediados de enero, un poquito antes, y me puse a mirar cómo crear una página web, de cero. Bueno, en una semana yo había creado mi página web de mi primer diario, la creé toda, y
Yo ya venía estudiando cómo hacer publicidad en Instagram, en TikTok, y bueno, toda esta historia. Y el 1 de enero, el 1 de febrero, largué mi primer publicidad de mi diario sin tener plata. Otra vez con la tarjeta en rojísimo, pero yo dije, esto me tiene que funcionar. Y que les cuento que al día, o sea, ese mismo día me llegó la primera venta. Y Wow, ahí, obviamente, que me emocioné y dije, es por acá. Y bueno, ese mes yo hice mis primeros $1.700 en un mes. Para mí, yo era rica, yo me sentía la wow. persona más platuda del De universo. $300 a 1.700 en un mes. Imagínense, yo me sentía como, bueno, ¿Y y cómo obviamente aprendiste? Me dijiste que la página web la aprendiste en YouTube. Ya tú tenías tu producto, hiciste tu página web y la parte del tráfico, ¿cómo la no, aprendiste? la página web también la aprendí de esta capacitación que recuerden que yo había comprado. Yo ya tenía 3 capacitaciones compradas. Ok, Entonces, oye, oigan esto, oye, ¿cómo ha invertido? 3 capacitaciones, ahí va. Y había comprado las 2 primeras, la primera que fue esa que les dije, de $270, después había comprado otra como a mitad de año, pero la verdad que no había, que les dije, la que no conecté. Y después compré otra en noviembre, que bueno, de ahí de esas 3 me puse a estudiar y saqué lo de la página web, creé una página web de cero, que para mí en ese momento cuando creé mi primera página web fue, wow, o sea, creé una página web, yo pensé que esto no era tan fácil. ¿No? Creía que eso era para un programador, para una persona súper pro que había estudiado no sé qué, ¿no? Pero podemos hacer las cosas cuando se nos pone en la mente. O sea, Sí, es como tener la disposición y la confianza en ti, porque en ocasiones tú querías dudar de ti, tú decías, ¿será que puedo? ¿Será que no puedo? Pero tú ibas para allá. Como yo creo que el punto como muy importante de todo esto también es la confianza en ti, y me imagino que tú no dejaste también de hacer ese diario de gratitud, a ser feliz, aún en la desmotivación, como, ¿qué te impulsaba? Todas esas técnicas de manifestación. sí, yo ahí yo venía trabajando mucho más, bueno, me miré Seminario Fénix para que los que no lo vieron vayan a verlo porque es una joyita, me lo miré Una como joya. 5 veces, 5 veces. Seminario Fénix lo encuentran en YouTube también gratis, gratis, que debería de valer miles de dólares ese curso, porque la verdad que es un cursazo. Y me lo miraba literalmente todos los días, me lo miré como 5 veces ese tiempo, porque quería que los conceptos me queden grabados en mi mente. Y literalmente empecé a hacer todo lo que decía los videos. O sea, me puse los Tomar cartelitos de acción hoy también. iba a ser un gran día, sí, claramente empecé a tomar acción, me puse a estudiar, me puse a armar esto que les dije de la página web, mi febrero, bueno, me abrí Instagram y toda la cuestión que yo no tenía un Instagram así de ese tipo, pero me lo abrí como marca comercial. Yo no quería salir en cámara. ¿Por qué? Porque todavía no tenía la suficiente confianza, y hoy me doy cuenta de eso, y no creía al 100% en mi producto todavía. Si bien creía en él porque me estaba funcionando, no quería que la gente sepa quién estaba detrás de él, ¿no? Y no Eh, fue, un miedo a no fue exponerse. me dio miedo, sí, claro. Por eso también el año pasado yo pagué a una persona para que me ayude a derribar mis miedos a la cámara. O sea, hoy estoy acá hablando tal fluidamente, pero yo esto no lo podía hacer. Yo me ponía re nerviosa, me transpiraban las manos, me dolía la panza, no era... Lo que le pasa a muchas personas que creen que eso es normal y que no lo pueden superar, porque eso es lo que yo quiero transmitir siempre. Y yo creo que cada episodio ese es como mi principal enfoque, que somos personas normales, que somos personas que de verdad hemos atravesado ciertas cosas y siendo normal, con todas las limitaciones, todos los miedos y debilidades que a veces somos muy duros con nosotros, se puede lograr las cosas. Entonces, Romina, tú ganaste $1.700 en un mes con tu negocio. Y yo quiero rescatar varios elementos. Tú, primero tenía ya ese proceso de manifestar la vida de tus sueños, ya tú sabías lo que tú querías. Segundo, ya tú tenías un producto que tú confiabas en él porque eso era un producto que tú usabas para ti. Y tercero, ya los aspectos técnicos, ok, cómo lo lleva a las personas y la parte de invertir en ti, en esa planificación de cómo llevar a cabo el negocio. ¿Y cómo se volvió ese negocio como consistente, donde todos los meses tú lograste? O sea, vamos a hablar ahora ya de la parte, cómo la torta se voltea. ¿Cómo tú empiezas realmente a tener esos ingresos constantes que hasta al día de hoy ya tú renunciaste a tu trabajo?
y hasta te mudaste, o sea, tienes una independencia financiera, una libertad financiera, empezaste a ganar mucho más de lo que tú ganabas, 20 más, 20 veces más, 30 veces más, muchísimo, o sea, fue un cambio pero drástico y estamos hablando en un lapso de tiempo de 2 años. 2 años, chicos, cuando ya empezó este proceso. Cuéntanos un poquito de eso y antes que ya nos cuentes, recuerda suscribirte para que no te pierdas ninguna de estas informaciones y déjame tu comentario. ¿Qué te ha hecho clic de las cosas que Romy está diciendo? ¿Qué cosas también tú te identificas y qué cosas te han afectado parecidas? Déjame en un comentario que me encanta leerte. Entonces, cuéntanos un poquito esa transición. Ya vamos a hablar de esa vida extraordinaria. Bueno, todo comenzó ahí cuando yo también empecé a olvidarme del resultado, ¿no? Porque obviamente que mi primer mes yo quería dinero, yo trabajaba por dinero, ¿no? Pero cuando yo empecé a enfocarme en realmente cómo podía ayudar a las personas y cómo podía cambiar la vida de las personas como se me la cambió a mí, gracias a un libro, gracias a una historia que vi, cuando me abrí Instagram, la primera historia que vi justo fue esa historia, o casualidad, las casualidades no existen, ¿no? Entonces, como que empecé a dar un giro en cómo quería verme a mí y cómo quería ayudar al otro, ¿no? Como que me Ok. quería poner de servicio para el otro, porque yo sabía, porque ya ahí había ¿Cuánto comenzado tiempo bien. después de trabajar por dinero? ¿Y qué te hizo darte cuenta de eso? Porque al principio ponemos un negocio pensando, yo quiero libertad, quiero viajar, quiero mi necesidad, lo mío, lo mío, lo mío. Pero esa parte de cómo impacto positivamente al otro, como que se nos olvida hasta que algo nos muestra, este es el Total. camino. Bueno, fueron como a los 2 meses después que, bueno, este mes que fue febrero, fue como fines de marzo, que me empezaron a llegar un montón de mensajitos, que yo la verdad que no podía creer que me estén llegando esos mensajitos. Pasé de sentirme un cero a la izquierda a sentirme, wow, estoy inspirando a alguien, estoy ayudando a alguien, ¿no? Entonces eso para mí era una motivación. Y ahí como que empezó a cambiar muchas cosas en mí, hice mucho trabajo interno, muchísimo, de adentro hacia afuera, empecé a trabajar mucho en mí, tomé muchas cosas, o sea, hice un montón de cosas en ese tiempo, en el año pasado. Para mí el año pasado fue un salto cuántico, o sea, un salto cuántico en todos los niveles de mi vida, porque pasaron muchas cosas. Si bien perdí muchas personas, que para mí fue un dolor muy fuerte, porque el año pasado perdí 3 personas en mi vida que estaban 100% para mí, que para mí nunca se iban a ir de mi vida. El Wow. universo se encargó como de mover las piezas, pero hoy agregó unas piezas espectaculares que yo digo, ¿entienden a lo que voy? O sea, si bien me dolió y la pasé mal, porque claramente no es que porque esté hoy viviendo la vida que tanto quería, estoy, ay, re feliz y re, ¿no? Sino que obviamente que me dolió mucho, pero también ley del vacío, no hay espacio vacío, ¿no? O sea, si saca algo, pone otra cosa mejor, y eso es también lo que tengo ahí grabado en mi mente, ¿no? Ojo con Cuando eso, el porque universo, nos aferramos a veces a algunas cosas que la vida nos quita. Y es por algo, todo es por algo. todo pasa para nosotros. Y literalmente cuando entendí, y hoy me digo a mí misma todo el tiempo, ¿no? Eh, si sacó esto es porque va a poner algo muchísimo mejor que esto. Y realmente ha pasado así. Y mis relaciones se han transformado porque las personas capaz que se fueron de mi vida de una forma, por ejemplo, yo me separé el año pasado y para mí Chris sigue siendo mi maestro y hoy transformamos esa relación de pareja a una relación de amistad espectacular, que para mí él es maravilloso. Entonces es como transformar también tus vínculos, ¿no? Más allá de un montón de cosas que quizás a veces nos ponen frenos, como transformar muchas cosas es como muy, muy lindo y muy ameno y te da paz, que creo que eso es lo más importante. Y bueno, ya me fui por las ramas, esta parte cortala, chica. No, pero Y después, dale, no fluye. sé, no sé ni qué te iba a decir, yo me olvidé que me Sí, habías preguntado. el negocio, ¿cuándo empezaste como allá estar? ¿Cómo empezó como ese paso? Mira, el negocio empezó a surgir, empezó a fluir, empezó a darme la vida que yo quería. Ok, Cuéntanos esa vida, ¿cómo tú la empezaste a diseñar a tu medida? Y por ok, supuesto, ¿cómo empezaron a mejorar tus finanzas? ok. Bueno, y como empezó a esto, como a resurgir todo esto de que les contaba el servicio y que mi foco cambió, ya no me estaba enfocando en el resultado del dinero, ya no estaba enfocando en el resultado en realidad, me empecé a enfocar en el proceso,
qué es lo que estoy, qué es lo que tengo que hacer y qué es lo que estoy haciendo para llegar a esa vida que quiero, porque por consecuencia la voy a tener, o sea, yo de eso ya estaba segura. Yo hoy tengo una certeza tan grande de que estoy creando la vida, porque sigo creando la vida que tanto quiero, la creo todos los días, en ese momento también la tenía. Entonces empecé a trabajar mucho para adentro, o sea, mirar para adentro, pagué muchas personas para que me ayuden también a resurgir, a seguir creciendo, porque había muchas cosas que no sé, entonces obviamente cuando no sabemos, tenemos que pedir ayuda. Y creo que ese es un acto de amor para nosotros y bueno, y ahí todo comenzó a cambiar, o sea, todo siguió cambiando porque ya venía cambiando, ya muchos cambios había tenido, y seguí como todo el tiempo sugestionando mi mente, que creo que esa es la clave, ¿no? Yo, por ejemplo, acá en este momento tengo esto, ¿no? O sea, yo me siento una persona, ¿no? Tengo cartelitos con afirmaciones de tiempo, tengo mi bello bueno enfrente de mis ojos en este momento. Entonces, eh, ¿no? Es como sugestiono tu mente todo el tiempo. Es la clave. Cuando yo sugestiono y tomo acciones a que están alineadas con eso, la vida que vos querés se va a empezar a alinear. Pero la tenés que pasar al papel. Escribir qué vida querés. Porque yo puedo decir, sí, yo quiero ser millonario, yo quiero tener una vida, vivir en no sé en dónde, ¿no? Pero si yo eso no lo bajo, eso es muy abstracto, ser millonario y vivir por el mundo. No, no tengo que bajar todo eso. ¿En dónde quiero vivir? ¿Qué es ser millonario para mí? Hoy yo decía mucho que quiero ser millonaria, pero hoy para mí cambió un poco eso. Yo quiero ser feliz, quiero vivir plena, quiero estar a gusto conmigo y con los demás, con los vínculos que tengo, y creo que el dinero va a venir por consecuencia. O sea, Me yo hoy encanta cuando esa digo creencia. El dinero viene por consecuencia, cuando tú te sientes feliz, cuando tú te sientes bien. total, total, cuanto más fluye el dinero más llega a mí, sin restricciones. Y para, como para ir cerrando, yo quiero como que tú nos hagas como un recuento de ese ser, de esa persona que financieramente no estaba bien. O sea, ¿cómo era esa persona que no estaba bien con el dinero? Porque en ese entonces tú vivías para sobrevivir. ¿Y cómo es esa persona ahora que pudo construir esa vida de tu sueño? Cuéntanos esa transición, para que la persona entienda a qué nos referimos con ser primero. Ok, yo era una persona totalmente que vivía en la víctima, era una víctima de la vida, del gobierno, de mi familia, de todo. ¿No? Era una víctima, vivía en total escasez, o sea, en todos los sentidos de mi vida, cuando hablo de escasez no hablo solo de dinero, sino en todos, escasez de amor, escasez de todo. ¿No? ¿Por qué? Porque yo tampoco me daba atención a mí, ¿no? Entonces yo no puedo esperar que alguien me quiera si yo ni siquiera me quiero a mí misma, ¿no? Entonces, empezaron como, o sea, mi vida era un desastre, básicamente. Era un desastre El porque no le ser no conté estaba bien y el ese era ser el no estaba reflejo. bien, claro. Y yo no les conté, pero anteriormente a esto, yo había tenido 5 intentos de suicidio, anterior a todo esto que les conté. Y ninguno de esos 5 fue mi punto de quiebre. Por eso lo que dijo Audi hoy tan importante, que a mí me pueden haber pasado 5, 6, 10 intentos de suicidio, pero quizás yo no hubiese querido despertar porque no hubiese querido tomar una decisión, ¿no? Porque esto capaz que eso hubiese sido peor que lo que me pasó, porque la pasé muy mal también. Pero algo en mí cambió para que yo decida tomar una decisión en ese momento. Entonces, también entender el tiempo de los demás, porque a mí me pasaba mucho que yo quería traer a los demás para conmigo, y en realidad no es el tiempo. Cada uno tiene su espacio, cada uno tiene su tiempo, y cada uno le llega cuando le tiene que llegar ese, como ese clic, ¿no? Que te da Total. la vida y que te da como ese tortazo de decir, despertate, ¿no? Pero no a todos nos llegan en ese momento. Bueno, como les dije, y se podrán imaginar, 5 intentos de suicidio, mi vida era un total desastre, siempre lo fue, ¿no? Entonces, hoy en día les puedo decir que, o sea, el año pasado para mí fue el mejor año de mi vida, y este va a ser muchísimo mejor que el año Me pasado. encanta, esa es la actitud. Literalmente que el año pasado para mí fue el mejor año de mi vida porque me hizo un clic gigantísimo en todo, que yo soy capaz de crear la vida que quiero. O sea, soy capaz de crear lo que yo quiera simplemente con accionar y estar alineada y ser auténtica y real con lo que quiero también. Porque muchas Auténtica, veces real, valiente, bien, determinada. ¿Qué más? Y cuéntanos como perseverante, tres cualidades disciplinada. cruciales y tres hábitos cruciales. Bueno, en realidad, para mí las cualidades cruciales son, primero que nada, como dijiste, determinación. O sea,
¿sí? Perseverancia, entender que todo lleva su proceso, no es todo de la noche a la mañana, esto no es suerte, esto lo construí, no No es es que suerte. capaz que hoy algunas personas que me ven, ay, qué suerte que tiene. No, no es No. suerte, en realidad es yo construí esto, ¿no? Y disciplina, ¿no? Porque disciplina me parece súper importante porque en esos momentos que no queremos hacer lo que tenemos que hacer, la disciplina nos hace hacerlo y no nos deja caer tampoco. Entonces, creo que esas son las tres cualidades que para mí son súper importantes. Y como hábitos principales que son no negociables hoy en mi vida, que en realidad van mucho al ser también, ¿no? O sea, son muchos en realidad, pero les voy a nombrar como tres por decirles algo. Primero que nada es el aprendizaje constante, o sea, aprender todos los días algo, no se vayan a dormir sin aprender algo nuevo. O sea, todos los días tenés algo que aprender, todos, 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 todos. Ese como primero y principal. Después cuidar de tu templo, ¿no? Cuidar de tu templo que es tu cuerpo, cuidarlo, darle comida saludable, entrenar, y no por lo físico, sino por él, ¿no? Por cuidarlo, porque estés bien, porque llegues a los 50, 60, 70 años bien. Entonces, ese para mí también es un no negociable y me parece súper importante. Y como tercero, cuidar tu mente. ¿Y qué hablo cuando con cuidar tu mente? Si podés ir a terapia, genial. Para mí la terapia me cambió por completo la vida. Y si no, también encontrar tu propia terapia, para mí terapéutico, escribir, como les dije, escribir para mí es muy terapéutico. Entonces, encontrar eso que a vos te funciona y te calma, ¿no? Te calma, como la meditación, la escritura, el, el escribir en tu diario, ¿no? El agradecer. El agradecer, si ustedes buscan en Google o en donde sea, tiene un millón de beneficios positivos para tu salud física, para tu salud mental, para todo. Me Búsquenlo encanta. porque tiene muchas cosas. Entonces, esos serían los tres hábitos, que obviamente esos tres hábitos dentro engloban un montón más, pero me parecen esenciales para nuestro crecimiento, para crecer ese 1% todos los días, ¿no? Y cuando yo te escucho, Romina, me doy cuenta que la vida es más sencilla de lo que nosotros pensamos. Lo que pasa es que esos hábitos que tú dices son tan fáciles de hacer como fáciles de no hacer. No Total. somos conscientes del impacto que tiene en nosotros. Entonces, yo le invito a cada persona que, primero que reflexione sobre esto. Si tiene que ver la entrevista de nuevo, mírala de nuevo, porque hay muchos puntos que Romina fue mencionando que le ayudaron a sobrepasar y a crear la vida que quería y sobrepasar esa situación. Y te invito a anotarlos y a hacerlo parte de tu vida. A mí, yo duré muchos años para entender eso. Por eso estaba en ansiedad, por eso era hacer una presión horrible y entender eso, esos hábitos que parecen una tontería en realidad. Total. Eso me cambió a mí, cambió mi ansiedad, o sea, no es solo por la vida de Romina, o sea, también en mi vida yo lo he podido ver. Entonces yo quiero que lo empiecen a aplicar, que me comenten qué piensan de esto, si ya lo aplican, si han atravesado cosas parecidas y que se suscriban, porque vamos a traer cada semana, como les digo, historias como esta, inspiradoras, de ánimo, de esperanza, de personas normales que pudieron sobrepasar esas situaciones y transformar su vida en algo extraordinario. Y yo voy contigo, o vivo la vida a mi manera, al máximo nivel, o no me interesa. O sea, yo tengo esa decisión también y por eso me quise invitarte, por eso estoy feliz de que estés aquí. Y en definitiva, yo creo que dimos muchas claves, mucho truco para lograrlo. Entonces, ya para cerrar, espero que este episodio haya llenado tus expectativas, que te haya dejado algo. Y yo quiero, como siempre, dejarlo con mi frase y luego que Romina sea la que despida con algo como que alguna persona que esté atravesando una situación muy complicada, ya sea de dinero, ya sea emocional, que le deje algo. Y con eso cerramos. Mi frase siempre es recordarte que la riqueza está dentro de ti. La riqueza está en ti. Y esa es mi misión, que tú lo encuentres a través de estos episodios. Y Romina, despide tú. Ay, primero que nada, gracias, Audi, por invitarme. Y mi frase también es, nada tiene significado excepto el que vos le das. Recordá eso. Wow, Nada me tiene encanta. significado excepto el que vos le das. Me Así que, y como encanta. dijo Audi, que me encantó esa, la riqueza está dentro de ti. O sea, busca para adentro que vas a poder cambiar. Somos un espejo. Recordá eso. El espejo que está adentro, reflejamos en el espejo que está en lo físico, en lo terrenal. Y somos Entonces, creadores. Que eso fue somos lo que más yo creo que tú mostraste con tu ejemplo. Entonces, gracias por estar aquí.
un gusto para mí y Gracias, probablemente se repita y hablemos un poquito más. Entonces, cuídate mucho, Romina. gracias. Chao.